Hablando de niños, el otro día me puse a ver fotos de nuestra familia, a recordar, me puse nostálgico a ver las fotos que tengo guardadas en la nube. Tengo un montón de fotos y es increíble cómo una imagen puede traerte tantos recuerdos, ¿no es cierto? De hecho tengo algunas fotos donde varios de ustedes están como, algunos como niños, otros más jóvenes. Es impresionante cuando uno no se da cuenta cuántos recuerdos ha almacenado en la vida, cuántas cosas ha vivido, hasta que no empieza a hacer memoria, hasta que no empieza a revisar las fotos antiguas. Y recordar es bueno, recordar es bueno, recordar es importante, porque nos ayuda a entender de dónde hemos venido y nos prepara, mejor creo yo, para enfrentar el futuro. Al recordar en mis fotos familiares, yo pude ver cuánto han crecido mis hijos, cuántas situaciones hemos pasado como familia, buenas y malas, en Bolivia, en Chile. Y después de recordar todo eso, puedo decir, el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel. Y me impacta porque en la Biblia encontramos constantemente un llamado a no olvidar, un llamado a recordar. Y al final del libro de Josué, ese es el tema central. Josué ya está viejo, está a punto de morir. Y en sus últimos días de liderazgo, él recibe un mensaje de parte de Dios. Y reúne a todo el pueblo, reúne a los líderes para transmitirles este mensaje de parte de Dios. Que tiene que ver básicamente con esto. No olviden. Y vamos a examinarlo con un poco más de cuidado esta mañana, el mensaje de Josué. Pero antes de seguir, oremos, por favor. Dios misericordioso, Padre eterno, tú eres quien abre nuestro entendimiento para estudiar y comprender tu palabra. Te ruego que esta prédica llegue a nuestros corazones con el poder de tu Santo Espíritu, para que podamos vivirla y para que hagamos tu voluntad de acuerdo a las Escrituras. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos rápidamente al pasaje. En los primeros 13 versículos encontramos este recordatorio de la gracia de Dios. El capítulo 23, que fue predicado la semana pasada, también tiene un discurso de Josué. Los que estuvieron aquí deben recordar el sermón que predicó nuestro hermano Alex de este capítulo, un discurso de Josué que es muy similar al discurso del capítulo 24. Pero hay una gran diferencia entre el discurso del 23 al del 24. Del 23 era un mensaje de Josué. Él ya, entrado en años, como un buen líder, quiere darles sus últimas instrucciones al pueblo. En el discurso del capítulo 24, que es nuestro pasaje de hoy, encontramos que este mensaje proviene de parte de Dios. Josué también es el que habla, Josué es el que da el discurso, pero este mensaje es una revelación de parte de Dios. ¿Y qué es esto tan importante que Dios tiene que decirles a su pueblo? Recuerden la gracia. Ese es el mensaje. Recuerden la gracia. Josué hace un recorrido magistral de toda la historia de este pueblo. En los versos 1 al 13, si ustedes siguen en sus Biblias, yo veo por lo menos 3 movimientos en la historia, 3 grandes movimientos que son espectaculares, y esta es una clase magistral de historia. El primer movimiento está en los versos 2 al 4, donde Josué habla de cómo ellos se movieron de la idolatría a la fe. Y parte desde el comienzo. Y quiero que notes cómo comenzó este pueblo. Comenzó con un hombre, con Abraham. Pero nota que este hombre no es el que inicia la historia. Es Dios quien inicia la historia. ¿Quién era Abraham? Según la Biblia, según la historia, Abraham era un idólatra, un pagano. Josué dice, él habitaba al otro lado del río y servía, ¿a quién? A otros dioses. Su historia no comienza con un hombre que de repente encontró a Dios, tuvo fe y por eso Dios le escogió. No, su historia comienza con Dios llamando a alguien que no tenía fe, que no le conocía. No hay ningún mérito en Abraham, sino solamente gracia. La gracia de Dios buscó a Abraham y Abraham respondió a esa gracia con fe y con obediencia. Y la promesa de Dios
fue traspasada luego a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. Y por la gracia de Dios, los hijos de Jacob, con sus familias, llegaron a vivir a Egipto, donde continuaron creciendo. Josué hace todo este recordatorio. Entonces, del paganismo de Abraham hasta Egipto. Y en Egipto, los descendientes de Abraham vivieron por 400 años. 400 años. Con el tiempo fueron esclavizados y sometidos a increíbles abusos. Eso nos lleva al segundo movimiento. Josué describe en los versos 5 al 7 de Egipto al desierto. Cómo Dios los rescató. Ellos estaban sufriendo y nuevamente, nota esto, nuevamente es Dios quien entra en escena, buscando a otro hombre llamado Moisés y enviándolo para rescatar a su pueblo. Y Dios juzgó la maldad de los egipcios, y así como Abraham creyó en Dios, el pueblo de Israel tuvo que creer en este Dios y salir de Egipto. Y Dios los llevó al desierto. El desierto fue el lugar del discipulado para este pueblo. El desierto fue su aula donde ellos recibieron la instrucción, los mandamientos de Dios. Y fue también el lugar de prueba donde tuvieron que aprender a confiar y esperar en Dios para vivir. Entonces, de Egipto al desierto. Y el tercer movimiento en los versos 8 al 13, donde Josué recuenta cómo es que del desierto los sacó y los llevó a la tierra prometida. Después de todo ese tiempo en el desierto, Dios finalmente los condujo a la tierra que le había prometido a Abraham. Y Josué recalca que así como Dios salvó a sus antepasados de los ejércitos del faraón, Dios también los protegió a ellos de sus enemigos en esta nueva tierra. Josué les recuerda de cómo Balaam quiso maldecirlos y Dios no se lo permitió. Dios les dio a ellos la victoria sobre los reyes, sobre los pueblos. Y quiero que te des cuenta en estos versos el énfasis, ¿dónde está? El lenguaje es el siguiente. Yo llamé a Abraham, dice Dios. Yo le di un hijo. Yo le di esta tierra. Yo envié a Moisés. Yo envié a Aarón. Yo herí a Egipto. Yo los saqué de allí. Yo los introduje en la tierra. Yo vencí a sus enemigos. Yo les entregué sus tierras. Yo no escuché a Balaam. No hice caso a Balaam. Yo los libré del rey Balac. Yo. ¿Te das cuenta de lo que Dios está queriendo transmitirle a este pueblo? Dios les está diciendo, se trata de mí. Yo hice todo esto por ustedes. No se trata de Abraham, ni de Moisés, ni de Josué. El protagonista, el verdadero protagonista de la historia de Israel, desde su inicio hasta ahora, es Dios. Él es el que les dio el ser un pueblo, el que les dio sus libertadores, el que les dio la ley, el que les dio la victoria. Y ahora les ha dado la tierra. Él es el dador. Este es el tema en el recuento de historia de Josué. El verso 13 expresa esta verdad de una forma potente. Lee conmigo el verso 13 aquí adelante en la pantalla. Yo les he dado a ustedes tierras que no trabajaron, ciudades que no edificaron y hasta comen de las viñas y olivares que no plantaron. ¿Notas esto? Es increíble. Dios es el dueño de todo y Él le da a quien quiere por gracia. Su pueblo no hizo prácticamente nada de lo que se está diciendo Dios aquí, lo que Él se está diciendo. Fue un regalo de mi parte para ustedes. Esto, hermanos, es gracia. Gracia en el Antiguo Testamento. Gracia siempre fue por gracia. Gracia es recibir algo gratuitamente. Gracia es cuando tú obtienes algo sin mérito alguno. Gracia es lo contrario a mérito. Dios es el autor de la gracia. Él le dio a su pueblo por amor. Y el pueblo recibe por medio de la fe. Este es el Evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos recuerda a nosotros esto? Hermanos, hoy día tanta gente lucha, sufre, porque no encuentra en esta vida satisfacción. Hoy día vivimos como sociedad una crisis de identidad, donde niños y niñas están buscando su identidad
y están confundidos, donde adultos todavía no conocen su identidad. Y no me refiero solamente al género, me refiero en todo aspecto. No encontrar realización en la vida. ¿Cuánta gente hoy día no se siente satisfecha con su vida? El mensaje de Josué para su pueblo fue este: si tú quieres sentirte pleno, si quieres sentir que has logrado algo en esta vida, que has triunfado, no te concentres en ti mismo, ni en tus logros, porque nada de lo que tienes nada de lo que tienes has producido tú, sino que todo lo has recibido por gracia. ¿Quieres sentirte pleno en la vida? Haz a Dios el centro de tu vida. Ese es el mensaje. Vive por fe, recibe de su gracia. Si quieres sentir que has triunfado en esta vida, debes hacer a Dios el centro de tu vida. Porque cuando nosotros disminuimos, cuando menguamos, Él se hace más grande. El apóstol Pablo dijo estas palabras: ¿qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Pablo está diciendo lo mismo que Josué. Chiquillos, dense cuenta que todo es un regalo de Dios. Eso debe llenarte de satisfacción, de paz. Él te cuida. El verdadero triunfo en esta vida no es poder llegar a la vejez y decir: estos son mis logros, aquí están mis triunfos, mis metas. El verdadero triunfo es poder decir: he llegado a esta etapa en mi vida, puedo mirar atrás y decir sinceramente: Él lo logró, Él fue bueno, Él fue fiel, Él lo hizo todo, Él me protegió, Él me cuidó, Él me dio la victoria, Él me dio la paz, Él me dio su amor. Yo simplemente recibí. Eso es gracia. Y eso es lo que Josué quiere que su pueblo recuerde. No olviden. No olviden. Y en los versos 14 al 28, entonces, después de hacerles este recordatorio, Él les entrega un llamado. Un llamado. Mira los versos 14 y 15. Por todo esto, dice Josué, por todo esto, todo lo que les he contado, todo lo que pasó en la historia. Es como Josué sacó las fotos familiares, les mostró todas las fotos. ¿Ya vieron lo que Dios hizo? Por todo eso, ahora respeten y honren al Señor. Sírvanle con integridad y de todo corazón. ¡Wow! ¿Has recibido por gracia? Fantástico. Ahora tienes una responsabilidad. Sirve al Señor. ¿Sabes qué? La palabra servir se repite 14 veces en los versos 14 al 28. Se repite 14 veces. Ese es el tema ahora. Primero les recordó la historia, su gracia. Ahora deben servir. Y es muy interesante porque Josué les dice: tienen que escoger a quién van a servir. ¿A Dios o a los dioses? Y él habla de 3 tipos de dioses. 3 tipos de dioses. Primero, los dioses que sus padres adoraron en Egipto. Mira el verso 14. En este verso, ¿escuchan el ruido? Por eso, hermanos, les recuerdo de la campaña para los músicos. Volviendo a la Biblia, verso 14. En este verso vemos que Dios les dice que los ídolos de Egipto todavía están entre ellos. Después de tanto tiempo. Cuando lo leí por primera vez dije: ¿cómo? ¿No se supone que este pueblo ya había aprendido la lección? Pero luego me puse a meditar un poco más en este pasaje y dije: no debería ser una sorpresa. Porque después de todo, ellos vivieron 400 años en Egipto. 400 años es mucho tiempo para evitar no lograr que la cultura egipcia sea mi cultura. Nosotros como familia llevamos aquí en Chile apenas 14 años y ya no hablamos como bolivianos. Mis hijos son más chilenos que nosotros.
Y tampoco nuestros gustos y nuestra forma de vivir es ya como bolivianos. Imagina 400 años. En 400 años la cultura se te pega. Terminas hablando como la gente que habla ahí. Terminas pensando como la gente que piensa. Terminas diciendo las mismas tonterías que dicen todos. Creyendo lo mismo. Entonces cuando la Biblia aquí dice que todavía los ídolos están presentes, no creo que esté diciendo que todavía los israelitas tienen ídolos a quienes están adorando. Eso no creo que esté pasando porque la Biblia dice que ellos eran una generación diferente a la de sus padres. Pero lo que sí creo que está diciendo aquí es que esos ídolos están presentes en forma de la cultura, en la forma de las tradiciones familiares, en las costumbres. Por eso dice, aún están entre ustedes. De una forma escondida, camuflada. Y esto, hermano, nos pasa a todos nosotros. Todos nosotros llegamos a la fe en Dios. Creemos en Jesús y le amamos por lo que Él ha hecho. Pero todavía hablamos como antes. ¿Cuántos cristianos todavía no luchan con un lenguaje mundano? Maldecimos, chismoseamos, lastimamos a otros con nuestras palabras. Muchos cristianos creen en Dios, pero también creen en la buena suerte o en la mala suerte, en los signos zodiacales o en santos. Conservamos aspectos de la cultura. Todavía hay ídolos de nuestra cultura que se han incorporado en nuestra forma de ver las cosas. ¿Qué cosas anhelamos cuando viene Navidad y tu amigo secreto te dice te voy a regalar lo que tú quieras? ¿Qué es lo primero que viene a tu corazón? ¿Un deseo totalmente cristiano desinteresado? No creo. Porque, y no es porque te esté juzgando, estoy hablando de mí. Lo que pasa en mi corazón. Yo pienso al tiro en mí mismo. A eso me refiero, los ídolos todavía están presentes en nosotros. Hay ídolos que todavía están presentes. Y eso pasaba con Israel. La forma de pensar, la forma de sentir, la forma de hablar de Egipto todavía estaba entre ellos. Josué les dice, echen afuera a esos dioses. Entonces, ellos tenían que examinar qué aspectos, qué tipo de dioses de Egipto del pasado todavía estaban presentes. Y creo que este es un llamado para todo creyente. ¿Qué aspectos de tu vida pasada, qué cosas, qué ídolos de tu pasado que tú admirabas, que tú amabas, todavía están presentes en tu vida hoy? Tenemos que identificarlos y erradicarlos. Luego Josué dice que hay otro tipo de ídolos. Los ídolos de los pueblos donde ahora están viviendo. En el verso 15. Ahí es donde les ordena eliminar a los ídolos, a los dioses de los pueblos donde ahora están viviendo, en los pueblos de los amorreos, dice ahí, en esta tierra donde ahora ustedes viven. Ellos están comenzando una nueva vida. Recordemos, esta generación toda su vida había sido nómada. Ellos nacieron en el desierto, vivieron viajando en tiendas de campaña, en carpas, toda su vida. Comieron maná del desierto, nunca tuvieron que plantar un árbol, nunca cosecharon. Pero ahora se asentaron en una tierra. Ya no van a ser más nómadas. Ahora tienen que construir ciudades. Tienen que comenzar a cosechar y a sembrar, a cultivar. ¿Y sabes tú? Toda la religión de los pueblos que habitaban en este lugar gira en torno a las actividades agrícolas. Todos los dioses cananeos eran dioses de fertilidad, dioses de la siembra, dioses del riego, dioses de la prosperidad. ¿Te das cuenta? Para este pueblo, un pueblo que está recién aprendiendo el arte de la agricultura, va a ser muy tentador acudir a estos dioses. Su inexperiencia, su poca habilidad, su inseguridad, va a hacer que estos dioses paganos sean una tentación. ¿Qué pasaba si a una familia israelita no le producía su cosecha? Siempre había un Dios ahí que le ofrecía prosperidad, más cosecha, más frutos. Ellos tenían que escoger, ¿acudo a este recurso o espero que Dios me provea? Por eso es que José les advierte de los dioses del tiempo presente. Y nosotros también, hermanos, tenemos dioses que están en nuestro tiempo, compitiendo por nuestra lealtad. ¿Cómo identificamos la idolatría? A veces pensamos en la idolatría como ir y postrarnos ante un ídolo. En el caso de los israelitas, tenía que ver con estos dioses de la fertilidad, de la cosecha. Cuando pensaba en un ejemplo, me vino a mi mente la historia de un vecino, un hombre, no vecino mío, no estén pensando, por favor, no estén en sus mentes, ya sé quién es, no. Una historia de alguien
que después del terremoto del 2010 aprovechó para renovar su casa gratis, con dineros que vinieron para ayudar a personas que habían perdido su casa. La verdad es que este hombre agarró un combo después del terremoto y botó una pared de su casa y así logró el subsidio. Eso es idolatría. No confiar en Dios para algo que tú quieres, sino en los recursos que este mundo, que esta cultura te ofrece. Esta cultura, este tiempo te dice, sé pillo, engaña, sé flojo, aprovéchate y tantas otras cosas. Podemos poner muchos ejemplos. El punto es que también hoy tú y yo tenemos que saber identificar cuáles son los dioses de nuestra cultura, de nuestro tiempo. ¿Qué dioses hoy te están tentando a que tú los abraces? A que yo los abrace. Josué les hizo una advertencia. Escojan hoy a quién van a servir, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Qué maravilloso. Y ojalá que tú y yo podamos decir lo mismo que Josué. Mi casa y yo vamos a servir al Señor. Y este es el desafío de este pasaje. ¿A quién vamos a servir, queridos hermanos? ¿A quién vamos a servir en esta tierra? Finalmente, en los versos 20 al 23, Josué dice, hay otro tercer tipo de dioses, que es cualquier otro dios. Ahí él dice, hay dioses ajenos, que no los conocemos. En el verso 20, otros dioses. Si ustedes dejan al Señor para servir a otros dioses, les irá muy mal. Y en el verso 23 habla, echen fuera a los dioses ajenos. Lo que José está diciendo es, ahora hay un montón de otros dioses que no conocemos. Tienes que estar alerta. Están los dioses del pasado, de Egipto, los dioses del presente, de esta tierra, pero también van a haber otros dioses que no los conoces. Tienes que estar alerta. Yo me he dado cuenta que hay cosas que para mi señora, Carlita, no son una tentación, pero para mí sí. Ahora no les voy a decir qué cosas, no sean curiosos. Pero el punto es que hay cosas en la vida que para mí pueden llegar a ser un dios, un ídolo. Para otra persona no. Hay ídolos que se presentan, que son bien sutiles, que son como diseñados a medida para cada uno de nosotros. Y creo que esos entran en esta categoría. Josué les está advirtiendo, van a venir otros ídolos. Estén alertas. Y esta advertencia es para nosotros también. Tenemos que saber cuáles son nuestras debilidades. ¿Cuáles son nuestras tentaciones? Nosotros que hemos recibido la gracia de Dios, somos responsables de cuidar nuestra fidelidad exclusiva para Dios. ¿Qué responderás tú? ¿Qué responderé yo? Ese día, el pueblo respondió estas palabras. Jamás dejaremos al Señor por servir a otros dioses. ¿Qué responderás tú? ¿Qué responderé yo? Esta es una respuesta hermosa. Habla de compromiso, de fidelidad. Y es la respuesta correcta, siempre y cuando venga acompañada de la voluntad de cumplirla. Porque si ellos dicen esto y no cumplen, Josué les advierte que vendrán terribles consecuencias. El mismo Dios que actuó en su favor, ahora va a actuar en su contra. Así que ellos ese día sellaron ese compromiso con un pacto, levantaron una piedra como un monumento recordatorio. Y así termina el libro, con el pueblo comprometiéndose a ser fieles al Señor. Los últimos versos nos hablan de la muerte de Josué. Él murió a los 110 años. La Biblia lo llama el siervo del Señor. Ese fue el título de Moisés, exclusivo de Moisés hasta ahora. Ahora Josué recibe ese título. Y el texto también menciona a los huesos de José, que fueron traídos desde Egipto, que fueron sepultados ahí en la tierra prometida. Y también menciona la muerte de Eleazar, el sumo sacerdote. 3 hombres al final del libro. Josué muere,
Eleazar muere y los huesos de José son sepultados. Estos 3 hombres marcaron hitos en la vida del pueblo, son importantes. Con José llegaron a Egipto, con Josué entraron en la tierra prometida, con Eleazar tuvieron un servicio fiel en el tabernáculo. Los 3 hombres fueron fieles. Pero lo fantástico del final del libro no solamente está en estos 3 hombres, sino en el verso 31. Mira lo que dice el verso 31. Durante todo el tiempo de la vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron, los cuales conocían todas las obras que el Señor había hecho en favor de Israel, el pueblo de Israel sirvió al Señor. Esta palabra que se ha repetido tantas veces en los labios de Josué: sirvan al Señor. ¿A quién van a servir? ¿A los dioses o al Señor? Porque mi casa y yo serviremos al Señor. Al final, ¿qué dice? El pueblo sirvió al Señor. Ellos lograron cumplir su compromiso. Sirvieron al Señor. Fueron fieles. ¿Cuál fue la clave del éxito? No olvidaron la gracia. Hermanos, no olvidemos. Tú y yo tenemos el deber de recordar como pueblo, como iglesia. Quiero invitarte a que recuerdes todo lo que pasaste estos años. Lo bueno y lo malo. Todo lo que viviste desde tu conversión. Recuerda cómo te cuidó el Señor, cómo te guardó, incluso cuando no eras creyente. Él fue fiel, Él lo hizo. Él te trajo hasta aquí, ahora. Y Él te va a sostener. Él te va a cuidar. Él va a proveer para todo lo que necesites. Y ahora Él te llama a servirle a Él. ¿A quién servirás? ¿A los dioses de este mundo, de tu pasado? ¿A los dioses desconocidos? Que podamos decir junto con Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. La Biblia nos habla de otro siervo fiel. Jesús, siervo de Dios, fue fiel desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte en la cruz. Él fue, es y será el siervo fiel. Por Cristo, por Jesús, tú y yo podemos crecer en nuestro servicio. Amén. Amén. Recordemos a Cristo. Así que, hermanos y hermanas, yo les digo al terminar este sermón: hermanos, vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor. Aleluya. Una vez más, hermanos, vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor. Aleluya.